En este vídeo vamos a ver las novedades del interface gráfico Force Neo, incluyendo el soporte para el nuevo modelo Ernie Image, y también vamos a ver cómo utilizar el nuevo modelo de edición FireRed Image Edit. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste mucho y que lo disfrutéis. Si necesitáis algo, aquí me tenéis. Para este tutorial debéis utilizar Force Neo actualizado a la última versión. Es posible que tengáis que instalar de nuevo. Lo podéis hacer siguiendo las instrucciones del vídeo que os dejo en la parte superior, pero utilizando la versión 3 del instalador que os dejo en la descripción. Si os aparece un aviso de que estáis utilizando una versión Torch y CUDA antigua, simplemente debéis borrar la carpeta BEMP y lanzar de nuevo Force Neo. Si optáis por esta opción, deberéis instalar de nuevo los aceleradores, como 6 Attention, Flash Attention, etc. Una vez actualizado Force Neo con todos los métodos de aceleración, vamos a instalar una extensión que os he programado para que sea más fácil la descarga de modelos. Lo haremos entrando en la pestaña Extensions, Install from URL, introducimos aquí la dirección URL de la extensión que podéis encontrar en la descripción y pulsamos el botón Install. Una vez finalizada la instalación, pulsamos sobre la pestaña Installed y pulsamos el botón Apply and Restart User Interface. Una vez reiniciado el navegador, ya os debería aparecer la pestaña Academia Downloader. En la parte superior podemos introducir de manera totalmente opcional la clave API de Civitae si sois usuarios registrados y os habéis creado una clave API. Igualmente, si disponéis de un token de Hugging Face, también podéis introducirlo aquí. Pulsando el botón Save Tokens, se quedarán guardados para futuros usos. Pero como digo, esto es opcional y para el uso normal no vais a necesitar ni token ni APIs. Podéis introducir una URL que contenga el listado de varios modelos y pulsando Intro nos mostrará dicho listado. Podemos seleccionar el modelo que queremos descargar, seleccionamos la carpeta de descarga a donde queremos enviarlo. En este caso lo vamos a enviar a la carpeta Stable Diffusion. Lo añadiremos a la lista de descarga pulsando sobre el botón Add to List. Podemos añadir a la lista los modelos Text Encoder, seleccionando la correspondiente carpeta, los modelos BAE, los LoRa's, etc. Si añadimos un modelo que ya tenemos, nos aparecerá en color verde. Si el modelo todavía no lo tenemos descargado, nos aparecerá en color rojo con la palabra Missing. También podremos ver en esta información el tamaño de descarga. Podemos eliminar cualquier elemento de la lista temporal seleccionándolo desde aquí y pulsando sobre el botón Remove Selected. Descargaremos todos los ficheros seleccionados que nos falten pulsando sobre este botón Download All Missing. Os he preparado unos ficheros JSON que contiene una lista de todos los modelos necesarios para Ernie Image y para FireRed Image Edit. Podéis descargarlo desde el enlace que os dejo en la descripción y arrastraré este fichero aquí o pulsamos para buscar dónde lo hemos descargado y al seleccionarlo nos aparecerá toda la lista. Debéis tener en cuenta que para que el modelo FireRed Image Edit os funcione, debéis renombrarlo o bien descargarlo a una subcarpeta llamada Qwen Edit, como podéis ver en pantalla. En cualquier caso, en la descripción de este vídeo os dejaré enlace a todos los modelos e indicaré la carpeta donde debéis descargarlo en caso de que queráis hacerlo de forma manual. El modelo Ernie Image es un modelo de texto a imagen. Para utilizarlo, seleccionamos el interface Ernie desde esta opción, seleccionamos el modelo principal desde aquí y seleccionamos también el Text Encoder y el modelo BAE. Si no lo podéis ver en vuestro listado de modelos, debéis pulsar el botón de refrescar para que ya os aparezcan si lo habéis descargado recientemente. Este modelo por el momento no soporta la cuantización en formato GGUF, aunque supongo que estará arreglado en un plazo muy breve. Si queréis saber más sobre este modelo, os dejo un enlace en la parte superior a un vídeo de ConfigUI donde explico las características de este modelo.
Para usarlo simplemente introducimos un prompt lo más detallado posible, seleccionamos un número de pasos, por ejemplo 8, y simplemente pulsamos el botón Generate. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Y este es el resultado. Os dejo a continuación unos cuantos resultados más. El modelo FireRed Image Edit es un modelo de edición basado en Qwen Image Edit, que ha mezclado entrenamiento del modelo 2509 y el 2511, aplicando unas técnicas de aprendizaje DIT. Si queréis saber más sobre este modelo, os dejo un enlace en la parte superior donde lo podéis ver con más detalle. Seleccionamos el modo Qwen. Al ser un modelo de edición, lo usaremos desde la pestaña de imagen a imagen. Seleccionamos el modelo que hayáis descargado, así como el Text Encoder y el modelo BAE. Cargamos la imagen que queremos modificar, introducimos el prompt con las instrucciones, ajustamos la resolución y aumentamos el valor de denoising hasta 1. Podemos añadir un LoRa de aceleración y ajustamos el número de pasos. Pulsamos el botón Generate y aquí podéis ver el resultado. En pantalla os dejo algunos ejemplos más. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, lo puedes hacer en el enlace que puedes ver en pantalla. Muchas gracias. También podemos añadir más imágenes de referencia si nos vamos hacia abajo y activamos esta opción y seleccionamos o arrastramos aquí las imágenes que vamos a utilizar como referencia. Indicamos las instrucciones en el prompt de las imágenes de referencia. Pulsaremos el botón Generate para crear la composición usando las referencias añadidas. Y este es el resultado. Podéis utilizar este modelo en el modo InPaint, como siempre hemos hecho con los modelos de edición. En pantalla podéis ver algunos ejemplos más de los impresionantes resultados de FireRed Image Edit. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado. Suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.